Mucha atención, lo último es que se acaba de conocer que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto de la consulta popular, así lo manifestó a través de su cuenta de X. Luis Eduardo Maldonado con la información. Luis Eduardo. Sí, señor, tal como lo había anunciado el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro firmó hoy el decreto que convoca a los colombianos a la consulta popular. En su cuenta de X dice el presidente que he firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional. El presidente ha publicado el mensaje con una fotografía donde se ve justo el momento en el que está firmando el decreto. Minutos antes de firmar este decreto, llegó a la Casa de Nariño el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Subió, habló con el presidente, volvió a hablar el presidente de la urgencia de expedir este decreto. Anoche, todos los ministros en el Consejo, que sesionó hasta las 3 de la mañana, le expresaron total respaldo al mandatario, quien había dicho que era mejor firmarlo hoy, no esperar a ver qué pasaba en el Congreso de la República, porque palabras de un ministro, abro comillas, el gobierno no quiere quedarse sin el pan y sin el queso. Pues el gobierno entonces, o el presidente, ha firmado este decreto que ya había sido firmado por todos los ministros. Faltan detalles que tendremos en algunos minutos sobre para cuándo se convoca esta consulta popular. Se había dicho que después de la firma el presidente tendría 3 meses para convocar la consulta, por eso el gobierno hablaba de finales de agosto o principios de septiembre. Pero lo que vamos a indagar o lo que tendremos en los próximos minutos es la fecha, ya el menudo, los considerandos, la fecha de convocatoria de la consulta popular en este decreto que fue firmado por el presidente Gustavo Petro antes de viajar a la ciudad de Cali. En unos minutos vamos a tener toda la información. Luis Eduardo, recordemos que el ministro entrante de Justicia, Eduardo Montealegre, había anunciado que más o menos para el 7 de agosto iba a ser esta consulta popular. Usted me dice que la fecha está precisamente por definir. Si usted tiene una información adicional, adelante, lo escuchamos. Sí, porque es que el gobierno habla de 3 meses para la convocatoria de la consulta. Las cuentas no son mis cuentas, son las cuentas del ministro del Interior, Armando Benedetti. Había dicho que podría ser a finales del mes de agosto, pero si hacemos las cuentas a partir de hoy, pues son 3 meses, también podría ser a principios del mes de septiembre. Pero estas son cifras o fechas que no las tenemos claras, pero de todas maneras la noticia es que el presidente acaba de firmar el decreto que convoca a la consulta popular, consulta que contiene, recordémoslo, 12 preguntas, consulta que no contiene las 4 preguntas sobre temas de la salud que está estudiando el Congreso de la República en la consulta nueva que presentó el gobierno, la que el ministro del Interior llama como la reforma laboral 2.0. Pero en minutos les digo, ya he solicitado el decreto, lo tendremos en algunos minutos, con la letra menuda para ver los considerandos, para ver la fecha y para ver la firma de todos los ministros. Eduardo, le tengo una pregunta final y gracias por estos minutos. Es que en este momento me está confirmando Juan David Ríos, mi compañero que está en el Congreso de la República, que el consenso de la reforma laboral no es bueno allí en el Congreso de la República. Por eso me pareció tan importante eso que usted me explicaba hace unos segundos, de que el presidente Petro decide firmar esta consulta sin todavía tener esa decisión de lo que pasará en el Congreso de la República. Esa era mi pregunta. Sí, señor, porque mire, con uno de los ministros que hoy hablé muy temprano me decía, anoche el presidente insistía anoche en la urgencia de firmar el decreto convocando la consulta popular. Llamó a sus ministros, les planteó esa posibilidad y todos, absolutamente todos los ministros le dijeron, lo respaldamos, estamos con usted, y el presidente les dijo, es que es mejor no esperar a después, es mejor hacerlo ahora, porque en el caso hipotético de que el Congreso de la República niegue la consulta popular, pues el presidente tenía miedo de quedarse sin el pan y sin el queso. Creo que es como dice el viejo refrán, y fue la frase que le dijo a los ministros. Por eso firma hoy el decreto, por eso también va a esperar qué pasa en el Congreso de la República. Si pasa, pues se lo está diciendo en este trino, se deroga el decreto tal y como lo había dicho a mediodía a Noticias Caracol el ministro del Interior. Muy bien, Luis Eduardo, gracias por la información. La noticia